Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar orando para tener nuestro devocional en esta mañana. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios mío, por el día que tú nos regalas. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Presentamos, Señor amado, Padre eterno, este devocional delante de ti para que seas tú guiándolo en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dices nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
lectura. Entonces, gloria al Señor, preciosas las alabanzas. En el Salmo 103, vamos a leerlo alternadamente hasta el versículo 15. Amén. Salmo 103, con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todo lo que parece violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre que se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son su día, florece como la flor del campo. Todos juntos vamos a leer el 16. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Amén. Lo bueno del Señor es que Él no se olvida, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de quién somos, nos olvidamos de cómo somos, pero el Señor dice que Él no se olvida de que somos frágiles, de que somos polvo. Amén. Para cerrar este devocional, entonces, vamos a cantar un coro más. Amén, gloria a Dios. Vamos escalando peldaños. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la luz, sigamos el camino angosto, continúa nuestro mejor. Y vamos escalando peldaños, vamos mirando la luz.
Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Como siempre decimos, es una alegría poder estar juntos para alabar, glorificar el nombre del Señor y poder compartir también su palabra. Hemos tenido un hermoso devocional. Esperemos que este sea el último que tenemos aquí en nuestro hogar y que Dios mediante, ustedes ya han oído las noticias, a partir del próximo viernes se habilita parcialmente todo lo que son las reuniones bajo ciertos protocolos que Dios mediante vamos a poder cumplir. Estemos orando esta semana para ver de qué manera podemos organizar todo lo mejor posible para el próximo domingo. La idea, como ya les dije, hermanos, es ver si podemos lograr hacer 2 cultos en la mañana, ya que van a tener que ser un poco más cortos de los que estamos acostumbrados, con menos presencia de hermanos. Amén. Pero sabemos que Dios nos va a ayudar. Así que pido que en esta semana estén orando y presentando esto delante del Señor para que si el próximo domingo juntos podamos estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. La meditación de hoy, o lo que vamos a compartir, se encuentra allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9. Me imagino que súper conocido por ustedes, pero quiero que lo podamos leer como introducción para lo que vamos a compartir. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Saben? ¿Qué les parece, hermanos, si tenemos un momentito de oración y le pedimos al Señor su dirección para lo que vamos a compartir en este momento? Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, una vez más por esta bendición de poder juntos alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por estos momentos de comunión que hemos tenido por medio de la alabanza, por medio de la lectura, Dios mío. Y ahora te pedimos, Padre, de una forma especial, que tú nos ayudes a entender, a comprender, a asimilar tu palabra, pero por sobre todas las cosas, oh Dios, que la podamos poner en práctica para la gloria de tu nombre. Una vez más, Dios mío, pedimos tu dirección en todas las cosas, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como les estaba diciendo, no les dije todavía, pero el título de estas meditaciones es La obediencia, un hábito que vale la pena cultivar. Obediencia, un hábito que vale la pena cultivar. No sé cuántos de ustedes se portaban bien cuando eran chicos, ¿sí? Nosotros, o por lo menos hacían todo lo que sus padres indicaban, eran respetuosos, eran obedientes a lo que sus padres decían. No sé cómo habrán sido ustedes de chicos, yo sí sé cómo fui yo con mi hermano Gabriel, con el que nos llevamos 19 meses. Siempre estábamos inventando cosas nuevas, ¿sí? Siempre estábamos haciendo alguna que otra travesurita por allí, no cosas malas, pero cosas de niños, y algunas cosas molestaban un poco a mi madre. Nosotros, como no saben, pero si yo les puedo decir, soy el mayor de 6 hermanos, ¿sí? Los más chicos quizás estuvieron un poco más separados en tiempo. Mi hermano Andrés, que es el más pequeño de todos, nos llevamos 18 años. O sea, pero con Gabriel y con Mónica, más o menos siempre mucha afinidad y hacíamos muchas cosas juntas. Y a veces mamá tenía que usar de su estrategia para que nos portemos bien. Los primeros, como les dije, fuimos naciendo y éramos bastante revoltosos, y mamá tenía que usar todos los medios que tenía a su alcance para mantenernos a raya. Papá trabajaba casi todo el día, o sea que era ella la que tenía que poner el orden. El arrimarnos la ropa al cuerpo, yo creo que era una de las formas más sutiles que tenía de hacer funcionar las cosas en casa. Y puedo recordar más de una advertencia que nos indicaba qué cosa teníamos que hacer. ¿Amén? Pero bueno, eran otros tiempos, otra forma de educarnos, pero esas cosas sucedían y a veces no éramos muy obedientes con respecto al quédate quieto, no hagas esto, no hagas lo otro, y a veces tenía que ejercitar su autoridad. Con el tiempo fuimos aprendiendo que las cosas hechas a su manera siempre resultaban mejor. Cuando nosotros hacíamos las cosas como ella quería, quizás la recompensa, la forma de ver las cosas era de otra manera por parte de mamá. Cuando le hacíamos caso a nuestra autoridad, siempre salíamos beneficiados. Y eso es una realidad. ¿Ven? Cuando le hacíamos caso, salíamos beneficiados siempre nosotros.
Hoy en día, hermanos, todos nosotros vivimos bajo reglas y principios que debemos obedecer. Podemos hacer las cosas que querramos en el momento que querramos y como se nos cante en gana. Pero cada cosa va a tener una consecuencia. O sea, hay normas que rigen nuestra convivencia, hay estatutos, hay formas de vivir, formas de hacer, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, tanto en el tránsito como usted si anda por la calle, como con todo lo que hay a su alrededor. Pero cada acto que nosotros hacemos, tarde o temprano va a traer una consecuencia. Hace prácticamente 3 meses que vivimos bajo un régimen de pandemia, ¿sí? Donde cosas que nunca antes vivíamos a nivel mundial, hoy las estamos viviendo. Para casi toda la actividad hay un protocolo. Usted vio que para casi todo hoy en día hay un protocolo, hay una forma de hacer las cosas. Y por lo pronto, o por lo menos aquí, gracias a Dios, no fue tan estricto y aparentemente ya está un poco como aflojándose las cosas. Ya van 4 días en donde no aparece ningún infectado por el coronavirus. Eso es una buena medida y algo lindo para ver, o sea, algo bueno que está pasando por lo menos en este país, ¿sí? Cuando vemos nuestros vecinos, lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, la verdad que nos da un poquito de prestar atención, pero bueno, gracias a Dios aquí las cosas se hacen de otra manera, ¿sí? Gracias a Dios, a partir, como les decía, del próximo viernes ya podemos congregarnos, aunque bajo ciertos protocolos. Y es aquí donde me quiero detener un poquito. A nuestras manos, entre anteayer y ayer, llegaron por lo menos 3 protocolos oficiales diferentes, ¿sí? Pero no todos decían exactamente lo mismo y tienen exigencias distintas. La pregunta que me hago es, bueno, ¿a cuál debo obedecer? ¿Cuál es el protocolo que yo debo seguir? Porque si bien son los 3 hechos por cristianos, por evangélicos, amén, no nada tiene que ver con la parte católica ni otras denominaciones con respecto a este protocolo. ¿Cuál es el oficial? ¿A cuál debemos obedecer? Indudablemente que usando un poquito el sentido común, el uso de estos protocolos nos adaptaremos al que más nos favorezca y sabemos que esto es solo por un tiempo y que las cosas, si siguen como hasta ahora, Dios mediante, en un tiempo pienso que volveremos a la normalidad. ¿Sí? No sé, no creo que sea muy pronto, pero sí en unos meses yo supongo que esto más o menos ya va a quedar en la normalidad. Lo que sí están establecidos los protocolos que van a ser en 3 partes. La primera parte es donde solamente 1/3 de la capacidad de los templos se va a poder utilizar, después la mitad y después prácticamente todo. Pero esto es mirando cada protocolo distinto de los 3 estos que nos han llegado. Pero ¿qué repasa con respecto a nuestra vida? Estas cosas las podemos llevar, ¿no es cierto? O sea, podemos ver lo mejor de cada uno, cómo nos adaptamos mejor a cada uno de estos protocolos, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, y la podemos ir llevando. Pero ¿qué pasa con respecto a nuestra vida y a nuestra relación con Dios? ¿Hay reglas para obedecer? ¿Tenemos normas a seguir? ¿Hay algo como una autoridad que no cambie, que se mantenga y sirva para todos en todos los tiempos y en todos los lugares? Los protocolos de hoy en día van cambiando de acuerdo a las situaciones, a la edad de las personas, a su trabajo, al lugar donde viven, a su ambiente, van cambiando. Pero nosotros tenemos un protocolo que es eficaz. En primer lugar, es vida. Amén. No cambia ni un tilde ni una jota. Es medicina a nuestra alma. Es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero este protocolo, hermanos, va a permanecer. Es nuestra regla infalible de fe y conducta, y este protocolo se llama la palabra de Dios. ¿Amén? Una linda forma de encontrarlo, algo que no va a cambiar, que es inmutable y que nos sirve para todos los momentos de nuestra vida. No solamente cuando estamos pasando circunstancias difíciles, sino cuando estamos alegres. No solamente cuando hay problemas a nuestro alrededor, sino cuando estamos en victoria. Este protocolo siempre se puede usar. Lo usaron hace 4.000 años atrás, lo usaron hace 1.000 años atrás, lo usaremos ahora, y si Dios retarda un poco su venida, lo van a poder seguir usando en el futuro. Amén. Pero para que sea eficaz, como todo protocolo, hay que obedecerlo. Hay que seguir las normativas que tiene. Le voy a leer lo que escribió un comentarista acerca de cómo definir un poco la palabra de Dios. Dice así: para algunos, la obediencia a la palabra de Dios no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados.
Para otros, es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer a las masas, mientras que para varios es algo arbitrario que en nuestros tiempos ya no tiene importancia. 3 opiniones con respecto a lo que es la palabra del Señor. Para algunos, como dice aquí, la obediencia es una absurda costumbre de tiempos pasados, algo que hacían antiguamente. Para otros, un fantasma mental que han contribuido a embrutecer a las masas. Y para otros algo que, bueno, se usó en un tiempo, pero que ya no tiene importancia. Sin embargo, la obediencia a la palabra de Dios es mucho más que todo lo que anteriormente hemos mencionado. La obediencia es y será la principal puerta para acceder a toda clase de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y aquí es donde me quiero detener un poquito más, hermanos. Amén. O sea que la obediencia a la palabra de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Lo mismo que le dijo Dios a Josué hace tanto tiempo atrás, nos lo sigue diciendo a todos y cada uno de nosotros hoy en día. ¿Queremos una vida mejor? ¿Deseamos tener una mejor forma de trabajar? ¿Un mejor ministerio? ¿Un mejor emprendimiento? ¿Queremos prosperar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida social, en nuestra vida relacionarnos con los demás? ¿Anhela que toda la familia experimente abundancia integral? Hermanos, ¿anhelamos esto en nuestro corazón? Si queremos que todas estas cosas de nuestra vida y también en las que nos rodean, o sea, si queremos que todas estas cosas estén en nuestra vida y en aquellos que nos rodean, debemos obedecer la palabra de Dios. Amén. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, para que todo te vaya bien. Indudablemente que no es el bien que nosotros determinamos. Dice, para que seas prosperado en tu camino y que todo te vaya bien. Lo que mejor quiere Dios de nosotros, hermanos, es una prosperidad espiritual. Indudablemente, hermanos, amén, que Dios no solamente nos da eso solo, sino que también abunda en bendiciones materiales a nuestro alrededor. Y esto lo podemos decir, lo podemos testificar y sabemos que es así. Amén. Pero el título de la meditación hablaba de obediencia y de un hábito. Amén. Lo que es la obediencia y lo que es un hábito. En primer lugar, vamos a buscar la definición de obediencia según el diccionario de la lengua castellana. Dice así: acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la que establece una norma o la que ordena la ley. Es obedecer. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? ¿Cuánto nos cuesta no pisar el pasto? ¿Cuánto nos cuesta no tirar papeles? ¿Cuánto nos cuesta no prender el celular? ¿Cuánto nos cuesta un montón de cosas? Pero están ahí, y si están ahí, por algo es. En la palabra de Dios hay muchas normas, muchas reglas que están ahí, que por algo están allí. El segundo concepto, o la definición de obediencia bíblica, es la siguiente. La obediencia a Dios es considerada una virtud y se define como acatar, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por lo tanto una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. Amén. O sea, la obediencia, según el concepto espiritual, es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que esforzarnos, es algo que tenemos que someternos y de nuestra propia voluntad decir: voy a ser obediente, voy a esforzarme por obedecer lo que la palabra del Señor nos indica. Amén. La disciplina, la constancia y la motivación son 3 elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Amén. Dijimos la disciplina, la constancia y la motivación. Son cosas o elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Numerosos son los pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia, sus beneficios y sus consecuencias. Estos son, los que vamos a ver, son apenas algunos de los que pude rescatar allí en la palabra. En primer lugar, vemos en Romanos 6, 15 al 18, aquí nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien quiere obedecer, en este caso al pecado o a Dios. Amén. O sea, nosotros mismos, según Romanos, nos hacemos siervos de aquel que queremos obedecer. Si queremos servir a Dios, vamos a ser siervos de Dios. Si queremos seguir en el mundo, pues seguiremos siendo siervos del pecado.
Es mejor hacerse siervo de Dios, indudablemente, que nos va a traer muchas mejores bendiciones a nuestra vida. ¿Sí? Dice Santiago 4, del 7 al 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Someternos a Dios, resistir al diablo y éste va a huir de nosotros. O sea, depende de nosotros el hecho de someternos. Una vez sometidos, vamos a poder resistir al enemigo. Y cuando él sea resistido, va a tener que huir, no tiene otra manera. Amén. Acerquémonos a Dios, o sea, depende nuevamente de nosotros el hecho de acercarnos a Dios. Él está allí dispuesto, con la puerta abierta, pero tenemos que acercarnos. Dice, pecadores, limpiad las manos, o sea, otra vez depende de nuestra voluntad, de nosotros tener que hacer las cosas. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí nos enseña que no podemos servir a Dios a la distancia. Debemos acercarnos a Él y al hacerlo, Él se acercará a nosotros. Este acercamiento solo es posible a través de la obediencia. La única forma que nos podemos acercar a Dios es por medio de la obediencia. Amén. Filipenses 2, del 5 al 8 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mismo sentir que hubo en Cristo debe haber en nosotros. El sentir de obediencia, a tal punto de que sacrificarnos por Dios hace que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva y gobierne. Amén. Y esto salmo, volvemos al mismo punto, hermano, algo que depende de nosotros. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da las armas, Dios nos da todas las cosas, pero va a depender de cada uno de nosotros. Amén. Mateo 26, del 36 al 39 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto es lo que tenemos que resaltar, hermanos, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Tal debe ser nuestra disposición a Dios, hacer esto de nuestra sabiduría, o hacer esto de nuestra sabiduría, humildad, capacidad de sumisión total al Creador. Hermanos, que podamos ser sumisos, que podamos ser humildes, que tengamos esa capacidad de humillarnos delante del Creador. Esto también significa cederle el control a aquel que puede hacerse cargo de nuestras vidas. Amén. Como dijo el Señor, Señor, que no sea como yo quiero, o sea, a mí me gustaría que esto no pase, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Amén. 1 Samuel 15, 22, hermanos, muy conocido por todos nosotros. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este es un pasaje clásico, hermanos. Amén. ¿Sí? Es una verdad espiritual que pocos logran dimensionar. Es mejor obedecer que los sacrificios. No sacamos nada con hacer esto o aquello si no obedecemos de corazón a Dios. La obediencia está por encima de toda religiosidad o apariencia engañosa. Si no lo hacemos de corazón, si no lo hacemos para el Señor, de nada vale que hagamos cualquier cosa. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Amén. Y la verdad, hermanos, que me sorprendió este versículo porque pocas veces lo había encontrado
cuando busqué acerca de la obediencia, me pareció, en otras versiones dice algunas otras cosas, pero es una realidad. Aquel que hace la obra del Señor con engaño. Amén, aquel que hace las cosas del Señor con otro sentido, con otra motivación. Este pasaje, aunque pequeño en extensión, es gigante en verdad. Nos dice que debemos hacer bien el trabajo que hacemos para el Señor y solo podremos hacerlo afirmados en la obediencia. Amén, gloria al nombre del Señor. Y otro más que encontré allí en el Salmo 128, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás tú y te irá bien. Tu mujer será como vid llena de frutos a lo largo de tu mesa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este salmo está dedicado exclusivamente a mostrar los beneficios reservados para quienes obedecen a Dios. La descripción acá es bastante gráfica, conmovedora y apasionante. El obedecer nuestra vida y la de nuestra familia fructificará cuan vid cargadas de uvas. Amén. O sea, al obedecer, a la vez que nosotros obedecemos al Señor, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que está a nuestro alrededor fructificará para la gloria del Señor. Estos son pensamientos que escribió el que hizo parte de esta parte de este salmo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, que podamos entender estas realidades. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero también dijimos que no era solamente obediencia, sino que también tiene que ser un hábito. Amén. Miren lo que dice: hábito es una acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien la practica. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuáles son nuestros hábitos en cuanto a la oración? ¿Cuántos son nuestros hábitos en cuanto a la lectura de la palabra del Señor? ¿Cuántos son nuestros hábitos en cuanto a congregarnos, hermano? Ahora que vamos a tener que comenzar nuevamente. Amén. Estos son hábitos que tenemos que seguir, cosas que tenemos que hacer. Amén, para la gloria del Señor. Hay hábitos positivos y negativos. Los primeros, los positivos, producen toda clase de beneficios, mientras que los negativos solo causan destrucción a quienes los practican. Hay hábitos, hermanos, que son malos. El hábito de fumar, el hábito de tener juego, el hábito... Todas estas cosas, hermanos, hacen mal a nuestra vida, a la sociedad y a quienes nos rodeen. Amén. Pero hábitos como orar, buscar en la palabra del Señor, el asistir a la casa del Señor, el buscar delante de su presencia, ayudar a los demás, son buenos hábitos. Y como tales, son cosas que tenemos que ir haciendo. Como dice al principio, es una acción que se repite y una y otra vez hasta convertirse en una conducta. Por tanto, cultivar hábitos positivos harán que nuestra vida sea más sana, más fructífera, más plena y más feliz. La obediencia a Dios es un hábito que vale la pena desarrollar. ¿Por qué? Porque hacerlo desatará en quien lo practique una serie de bondades difíciles de calcular. Amén. Gloria al nombre de ese hermano. Qué lindo está este pensamiento que este hermano escribió en esta producción que estoy viendo aquí. La obediencia a Dios es un hábito que vale la pena desarrollar. ¿Por qué? Porque hacerlo desatará en quien lo practica una serie de bondades difíciles de calcular. Hermanos, que seamos capaces de obedecer a nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, y esto un poco como introducción, ¿no es cierto? Porque a lo largo de la Biblia vemos que uno de los mayores problemas que tuvo el hombre siempre fue la desobediencia. No la obediencia, sino el mayor problema que tuvo el hombre siempre fue la desobediencia. Lo vemos desde el comienzo, con Adán y Eva. ¿Sí? Su desobediencia llevó a ser expulsados del Edén. Su desobediencia llevó a que tendrían que trabajar para lograr comer de la tierra. Su desobediencia trajo maldición sobre la tierra y esas consecuencias las tenemos que hasta el día de hoy. Por desobedientes. Amén. Todo lo que la palabra está escrito es para nuestra corrección y que podamos aprender de los errores de otros. Es una de las grandes finalidades que tiene la palabra del Señor. ¿Sí? La desobediencia a los mandatos de Dios llevó a que aquellos constructores de la Torre de Babel no se entendiesen unos con otros. ¿Se acuerdan? Dios les dijo que se multiplicasen, que se fuesen para todos lados, que
tomasen posesión de la tierra. Ellos quisieron, se juntaron todos en un lugar y empezaron a hacer una torre. Amén, una torre para, no sé si para acercarse a Dios, hay muchas explicaciones con respecto a esto. La cuestión que estaban haciendo una torre. Amén, quizás pensaban, si viene otro diluvio, bueno, hay una torre, nos subimos todos arriba. La cuestión es que estaban haciendo una torre cuando Dios les dijo, o estaban todos juntos, cuando Dios les dijo que cada uno se vaya para distintos lugares. Ellos desobedecieron, comenzaron a hacer la torre, tuvo que bajar Dios, confundió la lengua de aquellas personas y tuvieron indiscutiblemente que irse cada uno para un lugar porque todavía no había nadie que pudiese interpretar lo que estaba diciendo una lengua con respecto a la otra. Amén. Por eso Dios tuvo que usar este medio para que ellos se fuesen para cada lugar de la tierra. Amén. La desobediencia llevó a la esposa de Lot a mirar atrás y quedar convertida en estatua de sal. La desobediencia. Los ángeles dijeron que salgan corriendo y que no miren en ningún momento para atrás. Entendemos que esto de mirar atrás es recordar un poco aquello que ella dejaba en aquella ciudad donde había vivido unos cuantos años y donde había prosperado bastante. Amén. Pero la desobediencia la llevó a que quede convertida en aquella estatua de sal. La desobediencia fue lo que le impidió a Moisés, después de andar 40 años por el desierto, hermanos, poder entrar a la tierra que Dios le había prometido. Por su desobediencia, por golpear a la peña en vez de hablar como Dios le había dicho, la pudo mirar la tierra de lejos, pero no pudo entrar a ella. Amén. Por desobediencia fue lo que llevó la desobediencia fue lo que llevó a los israelitas a perder su batalla contra el pueblo de Jai. ¿Se acuerda? Amén. Primero habían conquistado Jericó de una forma poderosa que Dios le había dado la bendición. Amén. Y la próxima ciudad que estaba para conquistar era Jai. Pero Dios le había dicho que todo lo que estaba en Jericó, todo el oro, toda la plata, todas las riquezas iban a ser llevadas para la casa de Dios. Iban a ser parte de las riquezas, amén, del tesoro del templo. Pero hubo por allí uno que se llamaba Cam, que robó algunas cositas, un lingote de oro y algunas cositas más, y un manto babilónico, lo dobló todo y lo metió abajo de su casa. Esa desobediencia le costó la muerte de unos cuantos compatriotas al tratar de conquistar Jai, que no pudieron o quisieron hacer su manera, y así les fue, amén, por no hacer las cosas como Dios quería, por desobediencia. Amén. La desobediencia fue lo que marcó el fin del reinado del rey Saúl. Amén. Dios lo desechó porque continuamente estaba desobedeciendo las órdenes que Dios le daba. La desobediencia llevó a Sansón a mezclarse con pueblos paganos. Dios le había dicho que no se, o sea, la ley judía y el mismo Dios le había dicho que no se junten con personas que no eran judías, con gente que tenía otros dioses, que tenía otras costumbres. Y Sansón, hermanos, andaba buscando novias por todos lados. La consecuencia, que quedó sin ojos, quedó sin fuerza. Y sí, Dios le dio una gran victoria, pero también fue el final de sus días allí con Sansón por su desobediencia. Y así podríamos pasar todo el día comentando de desobediencias. Pero en esta mañana quiero comentar de un hombre obediente. Quiero buscar otro hombre que hizo las cosas totalmente en obediencia, que generalmente hablamos muy poco de él, y se llama José el carpintero. Amén. José el carpintero fue un hombre que obedeció. Hablaremos un poco de este hombre, que a mi juicio, o por lo menos por lo que veo, tiene mucho que enseñarnos acerca de la obediencia. Un hombre que a veces parece poca cosa ante otros personajes bíblicos, pero cuyo testimonio nos da muchas lecciones respecto a la obediencia. Me refiero a José, el padre terrenal de Jesús, más conocido como José el carpintero. Amén. Hermanos, y díganme la verdad si es poco a veces lo que se habla de José el carpintero. Amén. Este hombre que jamás dudó de hacer lo que Dios le mandaba. ¿Quién fue él? José había sido tan eclipsado por María que en la mente de muchos se le relegó a un papel de un actor poco importante, como podemos ver al mismo nivel del mesonero, de los magos, de los pastores que llegan. A veces le damos más importancia a los magos y a los pastores que a la misma vida del hermano José. Sin hermano José debió ser un individuo sumamente extraordinario, porque de lo contrario Dios no lo hubiese escogido para la misión que tenía que hacer.
Vamos a ver qué dice el relato allí en Mateo 1, del 18 al 25. Dice así de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire qué justo que era este hombre. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si nos detenemos un momentito en este versículo 24, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo todo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Encontramos muchas cualidades de este hombre que vale la pena mencionar en estos versículos. Era un hombre justo. Amén. Como dice el versículo 19. Era un hombre honorable. No quiso exponer a María a la humillación pública. Amén. Porque si no se casaba con María y ella salía embarazada, indudablemente iban a entender que fue algo que no hizo dentro de lo que era el matrimonio. Amén. O sea que no la quiso exponer públicamente. Era un hombre que creía en Dios. Eso está implícito en todo el texto. Amén. En todo momento. Era un hombre obediente porque cumplió con lo que el ángel o Dios le estaba hablando. Ahora bien, lo que quiero resaltar es su obediencia a Dios en todo momento. ¿Quién de nosotros, varones, podríamos o estaríamos dispuestos a creer que nuestra esposa estaría embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Amén. Ahora lo vemos muy lindo, ahora ya lo sabemos, ya sabemos cómo termina la historia, pero en aquel momento era la primera vez que esto pasaba. Y un ángel le apareció en sueños y le dijo esto. Amén. Y José fue capaz de entender ese mensaje de Dios, asimilarlo y creerlo. José creyó y obedeció a Dios. El asunto es que la obediencia aplasta toda duda. La obediencia nos lleva a experimentar encuentro con Dios que jamás hemos tenido antes. Cuando obedecemos, Dios de una forma especial se manifiesta a nuestra vida. La práctica de la obediencia a Dios conduce 3 resultados ineludibles. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, hay cosas que en nuestra vida van a suceder. Vamos a ser privilegiados, vamos a tener más responsabilidad y va a haber cambios en nuestra vida. Amén. Cuando permitimos que la obediencia sea parte de nuestra vida, privilegios de parte de Dios, responsabilidades de parte de Dios y cambios también en nuestro andar. ¿Sí? ¿Qué cambios experimentó José en su vida? Producto de esta obediencia a Dios, cambios que siempre son para bien, aunque a veces pareciera que no. Amén. O sea, hay cosas que pasaron en la vida de José, por ejemplo, el hecho de ir de un lugar para otro, que vamos a ver ahora, que quizás en una primera instancia nos parecía, pero qué locura, ir de aquí para allá. Pero hermanos, es siempre para bien, no solamente de José, sino para que María viese esto y, como decía, guardaba todas esas cosas en su corazón, sino también para el crecimiento del niño Jesús. Al aceptar a María como esposa y criar a Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse de un lugar a otro en varias ocasiones. Primero fue a Jerusalén para empadronarse, ¿se acuerdan? Luego, estando allí en Jerusalén, cuando el niño nace y aquellos magos lo van a buscar y Herodes se entera, lo quiere matar, entonces el Espíritu le dice a José que salga hacia Egipto para evitar la muerte de Jesús. Y estando allí en Egipto, después de pasar un tiempo prudencial, dice que el ángel le volvió a decir que regrese a Galilea. Amén. Y específicamente a Nazaret, para que sea llamado Nazareno y para que también sea llamado Galileo. Qué increíble, hermanos. El Señor tenía todo organizado. Aunque al principio parezca que fuera toda una cosa rara ir de aquí para allá, pero Dios tenía todo bajo control. Esto nos deja como lección
que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos que las nuestras. Esto también es una realidad. Como dijimos, cambios. También que era cambios de compromisos. Cuando José contrajo matrimonio y luego nació Jesús, algunas responsabilidades se sumaron a la vida de José. Entre las más importantes encontramos una en particular: criar a Jesús como si fuese su hijo propio y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. Recuerdan aquellos tiempos, quien no le enseñaba un oficio a su hijo, le enseñaba a robar, o por lo menos eso es lo que decían los judíos en aquel tiempo. O sea que tuvo que enseñar a Jesús el oficio de la carpintería. Así entonces José enseñó a Jesús el oficio del carpintero, pero la preparación más importante de José hacia Jesús fue la enseñanza espiritual. Él, como buen padre judío, instruyó a su hijo en las Sagradas Escrituras y lo llevó a la sinagoga a estudiar. Amén. Y más que eso sabemos, hermanos, cuando Jesús va por primera vez al templo, cómo era capaz de discutir con los que estaban con la ley, con los judíos y que había en aquel tiempo. Amén. Y cómo él fue capaz de estar a la altura de estas circunstancias para poder discutir de ellos acerca de la palabra escrita en aquel tiempo. Esto nos deja como lección que la obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentes para la grandeza del reino. Y dígame si esto no es así, hermano. Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando empezamos a internalizarnos en lo que es la palabra de Dios, esto hace que nosotros tengamos más responsabilidad para hablarle a otros, para explicarle a otros, para llevar una vida más ordenada, para serle más fiel al Señor. Amén. Y esto también es ejemplo para la gente que está a nuestro alrededor. Y esto es algo que me permití poner en este mensaje. Ya es tiempo que asumamos el compromiso de ser testigos de Dios y que salgamos a llevar su palabra. Es tiempo, hermano. Amén. De llevar de la palabra del Señor. Quizás ahora, en este tiempo, por esta pandemia, por unos meses, ahora viene el invierno, la cosa está un poco complicada, amén, pero es tiempo que seamos capaces de llevar la palabra del Señor. Un coro que teníamos cuando éramos jóvenes era: Uruguay para Cristo es nuestro lema. Otro lema para el cristiano no hay. Cuando el Uruguay encuentra vida eterna, el camino de la paz y la verdad. Uruguay para Cristo es nuestro lema. Amén. Un lema que queremos llevar adelante y queremos que sea una realidad. Amén. ¿Se acuerdan el mapita que teníamos del Uruguay? Que era triste ver cómo algunas banderitas de iglesias que había se iban sacando. Bueno, hermanos, que podamos cumplir todo este Uruguay con la palabra del Señor. Y si no somos nosotros, bueno, que oremos por aquellas personas que van a llevar este mensaje. Amén. Pero que, hermanos, que Dios nos utilice para su gloria y para su honra. Si así lo deseamos, al igual que José, seamos obedientes y asumamos nuestro compromiso como iglesia. Pero también asumamos el compromiso de mejorarnos a nosotros mismos, nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo tiene que mejorar, hermanos, y va a depender de nosotros, porque la obediencia depende de nosotros. Amén. Dios nos da las armas, Dios nos da los instrumentos, pero somos nosotros que tenemos que tomar las decisiones. Y como tercer punto, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Nuestra mente tiene que cambiar y llenarse del Señor. José no podría haberse movido de ciudad y mucho menos haber asumido su compromiso, que no le correspondía por otra parte, si su mente no hubiese sufrido algún tipo de cambio. No sé si la palabra sufrido, pero sí tenía que tener algún cambio en su forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Sin cambio de mente, seguiremos dando vueltas en el mismo lugar por años. ¿Amén? ¿Se acuerda como yo le contaba al hámster adentro de su ruedita? Camina un montón, pero siempre está en el mismo lugar. Tiene mucho conocimiento, sabemos mucho, pero siempre estamos dando vueltas en el mismo lugar. Amén. Que Dios nos amplíe, hermanos, o nos dé la posibilidad de ampliar nuestro lugar de trabajo también. Miren lo que dice Romanos 12, que también lo sabemos de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, un culto, una forma de oración a Dios que lo hacemos con nuestra mente, sabiendo lo que estamos haciendo. Y entonces el versículo que sigue dice: no
os conforméis a este siglo. No piensen solamente en lo que este mundo les quiere ofrecer en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando nuestro entendimiento es renovado, al conocer la palabra de Dios, al vivir la palabra de Dios, amén, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y la cual es perfecta. Pero tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé nuevas ideas, nuevas formas de ver las situaciones, que nos nuevas estrategias para poder llevar la palabra y vivir por sobre todo. Recuerde que estamos hablando de que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tienen que ser también cambiadas por el poder de Dios, pero va a depender de cada una de nosotros. Amén, hermanos. Como conclusión, hay muchas vidas que, al igual que José, que nos sirvieron como ejemplos de obediencia. Las encontramos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Y le damos gracias a Dios por cada una de ellas. Amén. Le damos gracias a Dios por cada personaje, por cada situación que vivieron, por cada cosa que está plasmada en la palabra del Señor. Por eso le damos gracias. Pero también le damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que tenemos a nuestro alrededor, que son una continua inspiración para nuestra vida espiritual. ¿Que cometen errores? Indudablemente que sí, porque no hay nadie perfecto. Pero también son una inspiración para nosotros seguir caminando. ¿Cuál es la clave? ¿A qué llegamos en todo esto? Es la obediencia. Vamos a leer nuevamente el texto con el que iniciamos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A nosotros hoy tenemos la palabra del Señor, escrita, la Biblia completa, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para no apartarnos de ella ni a la izquierda ni a la derecha, y para así ser prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo siguiente dice: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, depende de nosotros el hecho de guardar y hacer todo lo que está en él escrito. Y como dice, para meditar en él. Continúe diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cómo haremos prosperar nuestro camino? Si guardamos la ley de Jehová, si hacemos todo lo que en ella está escrito. Y dice: y todo te saldrá bien. Hermanos, y el saldrá bien es conforme a lo que Dios estableció para nuestras vidas. Termina este párrafo diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Depende de esfuerzo, depende de valentía, y es un mandato del Señor. No temas ni desmayes. Amén. Que Dios nos permita tener o ser esos hombres que no vamos a tener ni nos vamos a desmayar. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Al igual que José y que Josué, estamos dispuestos a obedecer a Dios y dejar nuestras vidas, que nuestras vidas sean guiadas por Él. Y esto lo podemos hacer como pregunta, no como afirmación como esté aquí. Amén. ¿Podremos nosotros, al igual que Josué y José, permitir y obedecer y dejar que Dios guíe nuestras vidas? Que todos podamos responder un sí, o un amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios nos ayude a obedecer y no dudar. A hacer de la obediencia un ámbito en nuestras vidas. Si lo hacemos, muchas bendiciones nos aguardan. ¿Saben por qué? Porque la obediencia a Dios siempre es bien recompensada. Como cuando me portaba bien, que mi madre me hacía mis alfajorcitos de maicena. Como me portaba bien y mi madre me decía: qué bien que te portaste. Amén. Esto, hermanos, sigue siendo así. Dios bendice aunque no lo merezcamos. Dios nos va a hacer nuestros alfajorcitos de maicena aunque a veces no lo merezcamos. Pero qué lindo poder servir a nuestro Dios. Qué lindo poderle ser fiel a nuestro Dios. La obediencia, un hábito que vale la pena cultivar. Amén. Quizás tenemos muchos hábitos, pero que le sea la obediencia ese hábito que vale la pena que podamos cultivar para la gloria del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos dé fuerzas y que esta semana, hermanos, estemos orando para que el próximo domingo nuevamente podamos estar juntos en la casa del Señor, alabando, glorificando y bendiciendo su nombre.
Vamos a orar, hermanos, para que Dios termine lo que ha comenzado en cada una de nuestras vidas. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por este día que tú nos has regalado, Padre, y por sobre todo por esta tu palabra. Señor, que podamos tener este hábito de la obediencia, que seamos obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, a tus enseñanzas, Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien y que seamos capaces de cada día seguir adelante confiando que tienes control de todas las cosas. Señor, dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú has de obrar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le bendiga, hermanos, y Dios mediante estemos orando para juntos nuevamente poder alabar al Señor en la casa del Señor. Que el Señor les bendiga. Llámame, oh Jehová, como llamaste a Samuel. Tu siervo soy, Señor, te quiero obedecer, quiero sentir en mí tu santa voluntad. Llámame, oh Jehová, llámame, oh Jehová, como llamaste a Samuel. Son muchos los que hoy desprecian al Señor, desechan el llamado, no oyen la invitación. Porque tú no me lanzas al campo a trabajar. Muchos están perdidos y esperan ellos sin paz. Llámame, oh Jehová, como llamaste a Samuel. Tu siervo soy, Señor, te quiero obedecer, quiero sentir en mí tu santa voluntad. Llámame, oh Jehová, como llamaste a Samuel. Llámame, oh Jehová, como llamaste a Samuel.